Sí, Muchas adelante. gracias, Va a presidente. aprovechar para presentar otras iniciativas, ¿verdad, senador? Sí, voy a hacer una síntesis muy breve. Si requiere de más tiempo, úselo. Se lo agradezco, presidente. Honorable Senado de la República, y las iniciativas que me traen el día de hoy a esta tribuna tienen que ver básicamente con dos temas. Uno, el tema relacionado con la materia electoral, y un segundo tema relacionado con la problemática que vive nuestro país hoy frente a las políticas antiinmigratorias por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y comenzaré por ella. Estoy planteando una reforma al artículo 18A de la Ley Federal de Derechos. El año pasado se modificó el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos para incrementar de 380 pesos a 500 pesos como un pago especial que hacen los visitantes a nuestro país que no se van a quedar de manera permanente y que no vienen a realizar actividades económicas, es decir, para los turistas. Entonces, realmente con este recurso se recaudan una cantidad muy importante de recursos económicos. En lo que va de esta administración se han recaudado más de 9,000 millones de pesos. Este recurso se utiliza de la siguiente manera. El artículo 18A de la Ley de Derechos establece que un 20% se va para el Instituto Nacional de Migración y un 80% se va al Consejo de Promoción Turística. Lo que yo estoy planteando es que se modifique el artículo 18A y que en lugar del 20% que se va a inmigración, se vaya al 40% para que el instituto tenga recursos adicionales para atender a los compañeros connacionales que sean deportados por parte de los Estados Unidos, y al Consejo Nacional de Promoción Turística se le reduzca en un 20% y que sea el 60% lo que se destine a la promoción turística por parte de nuestro país. Realmente esto le daría un respiro importante al Instituto Nacional de Inmigración en materia de recursos, ya que si al día de hoy se han recaudado 9,300 millones de pesos, por supuesto, si el 40% se destinara para atender a nuestros connacionales, obviamente tendríamos una forma de recibirlos y de atender los programas emergentes que se han implementado por parte del Instituto Nacional de Migración para que nuestros ciudadanos puedan ser mejor atendidos a su regreso. Entonces, esa es mi primera iniciativa, es la reforma al artículo 18A de la Ley Federal de Derechos para que se incrementen un 40% los recursos, en un 20%, para quedar en un 40% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y el 60% se quede en el Consejo de Promoción Turística. La siguiente iniciativa tiene que ver con dos temas. El primero, con una laguna que se nos quedó pendiente en la reforma electoral. En la reforma electoral pasada acordamos en el Senado que los tribunales electorales de los estados serían nombrados por este Senado. Pero a diferencia de todos los demás cargos en el país, no quedó en claro en ningún artículo de la Constitución quién puede llegar a destituir a los magistrados locales. En la legislación anterior, como eran designados por parte del Congreso local, era el Congreso local que ante faltas graves de los magistrados electorales en materia local podía destituirlos. Hoy, ya en la práctica, nos encontramos con situaciones delicadas, el caso del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que se tarda en resolver de manera negligente el recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional, y resulta que ese tiempo que se toma para resolver de manera grave y negligente el caso de Tuxtla Gutiérrez no le da tiempo a la sala regional en Veracruz de resolver, y por lo tanto la sala superior solo contó con algunos días para intentar resolver de fondo el tema de Tuxtla Gutiérrez. La sala superior señala que al no poder entrar al fondo del asunto por cuestión de tiempo, pues confirma la resolución de la sala regional en Veracruz, pero sí hace un extrañamiento al Tribunal Electoral
local en Chiapas y hace la observación de que no existe legislación para poderlo sancionar. No lo puede sancionar el Congreso local porque ya no es facultad de ellos, no lo puede sancionar el Poder Judicial porque no dependen del Poder Judicial, no los puede sancionar la Sala Superior porque no es facultad de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral y por lo tanto pues no existe ningún órgano que pueda hacerlo. Por lo tanto, estamos proponiendo la modificación al artículo 117 y 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el Senado de la República, así como tiene la facultad de nombrar a los integrantes de los tribunales locales en materia electoral, tenga la misma facultad para destituirlo frente a faltas graves, negligencia que establezca la propia legislación. Entonces, para suplir esta laguna, por eso planteo esta reforma. Y la tercera reforma, y con ella concluyo, presidente, tiene que ver con un incentivo perverso que tienen los tribunales electorales. Y me voy a referir concretamente a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior tiene la facultad de calificar la elección presidencial y muchos de los incentivos que llegan a existir para los integrantes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación es que el presidente de la República los pueda proponer como ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo espacio que puede llegar a ocupar una persona en materia judicial. Por ello, lo que estamos planteando es que exista un impedimento para que aquellos magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación no puedan ser propuestos por el presidente de la República cuya elección calificaron para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Con esto eliminamos un incentivo perverso que existe de que algunos magistrados pudieran acordar la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia determinando un fallo a favor o en contra de algún candidato presidencial. Por esta razón, nosotros estamos proponiendo una modificación a la fracción séptima del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que exista un impedimento para los magistrados de la Sala Superior que dice de la siguiente forma: para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere no haber sido magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que haya declarado la validez de la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que realice la propuesta de ternas conforme al artículo siguiente. Y ya viene el procedimiento que actualmente establece la Constitución. Con esto estamos tratando de eliminar ese incentivo que hoy tienen muchos magistrados de la Sala Superior de poder calificar una elección de presidente a favor o en contra de algún candidato presidencial. Es cuanto, ciudadano presidente.